Hola, buenos días a todos. Estamos en el aire. Primero de todo, quiero daros la bienvenida a este webinar y agradeceros, como siempre, vuestro tiempo y vuestra paciencia. Prometo que va a ser un webinar agradable, simpático, divertido y que además vamos a aprender cosas de ciberseguridad. Permitidme que me presente. Me llamo Juanjo Navarro, soy ingeniero de sistemas en Corero, en la parte de ventas. Y hemos creado un pequeño webinar para explicar algunos conceptos de ciberseguridad, concretamente lo que tiene que ver con el vector de negación de servicio. El vector de negación de servicio, como sabéis, es un tipo de ataque muy concreto que afecta la disponibilidad de los servicios o del negocio del cliente, y bajo el título del webinar lo que queremos donde queremos poner foco es en hablar un poco tanto de la parte de ciberseguridad y de la parte técnica en la parte de negación de servicio, como lo que realmente afecta a nuestros clientes, que es la pérdida de servicio, es decir, la pérdida del negocio. Durante el webinar profundizaremos en aspectos técnicos, pero también en aspectos de negocio, y os contaremos un poco la experiencia que tenemos en Corero respecto a la denegación de servicio y cómo nuestros clientes lo sufren, lo padecen y qué mitigaciones tienen y cómo funciona. No estoy solo, conmigo está Álvaro Villalba, que también es ingeniero en Corero, y bueno, le voy a dar la palabra para que se presente y que nos hable un poquito de él. Hola, buenos días. Mi nombre es Álvaro Villalba, yo soy ingeniero senior de Corero. He estado muchos años en el año de preventa y ahora estoy en el área de ingeniería, llevando la parte analítica. Y nada, es un placer estar aquí contigo, Juanjo. Gracias, Álvaro. Pues una vez que nos hemos presentado, vamos a presentar un poco a la empresa, quiénes somos. Nosotros somos Corero, somos una empresa que se dedica única y exclusivamente a proteger ante un tipo de ataque, que es la denegación de servicio. Yo me uní a Corero hace relativamente poco, más de un año. Llevo en el mundo de la ciberseguridad toda mi carrera profesional, que es ya más de 20 años. Uno de los motivos por los cuales me uní a Corero es porque después de mucho tiempo trabajando en ciberseguridad, sobre todo en los últimos 5 años, fui dando cuenta poco a poco que el mundo de la ciberseguridad empezaba a parecerse un mercado donde los clientes compraban soluciones de ciberseguridad o de seguridad tecnológica al peso, y al final se mandaban mensajes un poco complicados al cliente en el que se decía que a pesar de que tenían protecciones muy efectivas, los malos de la película, los actores maliciosos, los hackers, bueno, como queréis llamarlos, siempre eran un poco más listos que todos y eran capaces de encontrar un vector de ataque. Pero la realidad es que los fabricantes de estos sistemas de protección tenemos la responsabilidad no solo de diseñar un producto que pueda ser fiable a la hora de proteger ante ataques, sino de saber implementarlo en las empresas. No se trata de colocar un producto que haga magia, se trata de hacer un diseño que cubra un vector de ataque. Es por eso que después de mucho tiempo y después de haber trabajado en diferentes fabricantes o en diferentes puestos dentro del mundo de ciberseguridad, me vengo a Corero, donde solo nos dedicamos a un tipo de ataque, negación de servicio, y vendemos una solución que busca cubrir todos los vectores o todas las posibles ataques que tengan que ver con ese vector. Como digo, en Corero solo nos dedicamos a la protección de denegación de servicio. Llevamos con el producto más de 15 años desarrollado. Lo tenemos instalado en muchísimos clientes de todos los tamaños que os podéis imaginar, en diferentes países del mundo. Y lo que buscamos son protecciones lo más automáticas posibles, porque una de las cosas que entendemos de los clientes es que no tienen todo el conocimiento sobre ciberseguridad. Eso es lo que nosotros queremos cubrir, y lo que planteamos es una solución que pueda servir a un service provider, a una empresa de gaming o a un cliente final, y que sin tener todo el conocimiento que es necesario para este tipo de protecciones sea capaz de administrarlo. Por supuesto, tenemos un equipo un SOC, que es el que atiende a los clientes en caso de ataque, y cubrimos cualquier parte del mundo y cualquier región, 24/7, etcétera. Entonces, ya que hemos presentado, tanto está Álvaro, estoy yo y la empresa, voy a poner un poco de foco en qué va este webinar, y voy a quitar la slide para que nos podáis ver un poquito mejor.
La idea de este webinar es hablar del gran problema que hay detrás de los ataques de denegación de servicio. Ahora hablaremos un poco de exactamente qué es eso, pero lo voy a hacer como si no supiese nada de tecnología y voy a explicaros cómo sufren los clientes a los que protegemos, que es un ataque de denegación de servicio. Básicamente lo que ocurre es, hay un problema en la red de una naturaleza que no se conoce y los servicios, el servicio de negocio, deja de funcionar. Es decir, que los clientes o usuarios que se van a conectar al servicio que yo estoy proveyendo no pueden acceder, no conocemos el motivo y lo que busca es el sistema es ser capaz de entender lo que está ocurriendo en la red para dar acceso a esos usuarios legítimos que van a utilizar el servicio. Tanto porque sea un servicio de venta en el que se esté vendiendo tickets o se esté vendiendo algún tipo de servicio, como que sea un servicio propio corporativo de la empresa. Nuestra máxima en Corero, y dado que nosotros lo que intentamos hacer es hacer esa limpieza de red para dar acceso a los clientes legítimos, es no crear falsos positivos. Eso es una de las máximas que debe haber en el vector de denegación de servicio, ya que lo último que se espera en este tipo de equipos es que sean ellos mismos los que generen los problemas. Entonces, ahora voy a dar la palabra a Álvaro, que es nuestro especialista que lleva muchos años en la empresa, y lo que te quiero preguntar, Álvaro, es que me digas, que me hables un poco que expliques un poco qué es un ataque de denegación de servicio, cómo afecta a las empresas y si me puedes dar un pequeño ejemplo de algún ataque o algo que conozcas tú que haya sido dañino para poner un poco en contexto este vector. Vale, bueno, los ataques de denegación de servicio, pues distribuidos de denegación de servicio, como ya has mencionado tú, básicamente es un tipo de ataque cuyo objetivo al final es hacer que un servicio, puede ser un servicio, puede ser una web, puede ser un servicio de venta de tickets, como comentabas tú, puede ser la retransmisión de un evento en vivo, por ejemplo. Al final la idea es, o la idea, el ataque, el objetivo es que ese evento desaparezca, ¿de acuerdo? O que desaparezca de Internet. ¿Cómo se suele hacer? Bueno, pues de ahí viene el nombre, de ataques distribuidos. Al final lo que hacen los atacantes es aprovecharse de redes de botnets, de equipos infectados, de equipos que contratan ellos o que aprovechan vulnerabilidades. Ahí despliegan sus atacantes, por decirlo de alguna manera, y al final lo que hacen es, esos atacantes, los más comunes es enviar un montón de tráfico o de peticiones hacia la red o los dispositivos que están intentando atacar, ¿de acuerdo? De tal manera que puedan pasar dos cosas. Una de dos, o que el servicio deje de funcionar, tienes una web, empiezas a lanzar un montón de peticiones y al final esas peticiones las están contestando a atacantes, no a usuarios legítimos. Llega un momento en que ese servicio se satura, ya no tiene capacidad para básicamente atender nuevas peticiones y deja de funcionar, ¿vale? Esos suelen ser más complicados. Al final, la mayoría de los ataques lo que son volumétricos, ¿vale? Lo que llamamos ataques volumétricos, que es tan sencillo como enviar un montón de tráfico hacia los servidores o hacia la red que nosotros queremos básicamente quitar del mapa, ¿de acuerdo? De tal manera que ese canal de entrada se acaba saturando y en el momento en que está saturado no entra nada nuevo, ¿de acuerdo? Con lo cual, Entiendo. a nivel de efectos del cliente o del prestador del servicio, básicamente lo que observa es que su red no funciona ni para adentro ni para afuera, ¿de acuerdo? Porque básicamente el canal está saturado de tráfico que no le vale para nada, ¿de acuerdo? Con lo cual los clientes legítimos obviamente no pueden entrar. Entiendo. Esto puede afectar a un montón de cosas, ¿vale? O sea, preguntas tú, casos de que hayan pasado, pues han pasado muchos. Hubo un evento, por ejemplo, hace unos años de muchos youtubers españoles y latinoamericanos que cuando empezaron el evento sufrieron un ataque y básicamente toda la gente que estaba entre España y Andorra desapareció del mapa. ¿Cómo lo hicieron? Pues no atacaron a cada uno de los individuos que estaban participando o a los servidores en este caso, el proveedor. Lo que hicieron fue atacar directamente al área geográfica donde vivían los youtubers, en este caso, con lo cual tiraron toda esa red mediante un ataque y eso salió en todos los periódicos. Casos de esos hay muchos. O sea, ha habido casos de gente que está desconectada. Cuando empezó la guerra de Ucrania ha habido un montón de ataques de denegación de servicio contra desde servidores yo qué sé, de venta online hasta agencias gubernamentales. O sea, al final el problema, que es una cosa que hay que tener en cuenta, es
que muchas veces no se ataca al servicio específico, sino que se ataca a toda la red del servicio. Con lo cual, si tú Entiendo. igual no tienes nada que ver con el servicio que están atacando, si tienes la mala suerte de compartir red, y red puede ser un espacio en un hosting o simplemente que geográficamente estés al lado, ¿vale? A nivel de distribución de IPs y están atacando al vecino, como quien dice, pero tú sufres el ataque porque el canal de entrada, por decirlo de alguna manera, es el mismo, ¿de acuerdo? Con lo Entiendo. cual, nadie está a Ujú. salvo de que pueda ser o sea susceptible de ataque, básicamente. Ok, entiendo. Entonces, me parece muy interesante lo que has dicho porque lo que has planteado es un escenario en el que el terreno, o sea, la capacidad de los puntos de ataque pueden ser muchísimos. El tipo de cliente que es susceptible de este ataque es absolutamente cualquiera. El ejemplo que has puesto me parece muy interesante porque es durante un tiempo concreto en el que se está originando un evento en streaming, con lo cual da que pensar que los actores maliciosos pueden escoger cuándo quieren atacar. No es como otro tipo de vectores en el que, bueno, pues dejamos un virus y vamos viendo cómo evoluciona. En este caso, podemos establecer una hora y un minuto para generar el ataque. Entonces, me gustaría preguntarte si yo soy una empresa, tengo conocimiento sobre tecnología, pero no tengo conocimiento sobre cómo se generan este tipo de ataques. ¿Qué consejos darías tú o por dónde empezar a generar este tipo de protecciones? Y si has estado delante de un tipo de un ataque o una de estas crisis, ¿qué es lo que ha ocurrido y cuáles han sido esos primeros pasos para intentar mitigar un poco el ataque? A ver, por partes. Lo primero que tiene que hacer una empresa es analizar el nivel de exposición. Expuestas están todas, ¿de acuerdo? Pero tú tienes que ser consciente de las capacidades que tienes en tu lado. No es lo mismo si yo tengo una empresa con unos determinados servidores, empresa o servicio, me da igual. Si mis servidores los tengo en casa con una determinada conexión, que a lo mejor tengo 1 GB, 10 GB, lo que sea, tienes que tener en cuenta la capacidad que tienes, ¿de acuerdo? Porque los ataques son muy sencillos de hacer. Hay un mercado organizado de venta de esos servicios para atacar a otros, ¿de acuerdo? Con lo cual genera dinero y como genera dinero, cada vez son mejores y cada vez son más eficientes. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta las empresas es el tipo de conexión que tienen ellos hacia Internet o sus servidores hacia Internet. Una vez decidido eso, ahí tienes que ser capaz de analizar o apoyarte en expertos o en partners de confianza o en fabricantes como nosotros. Tienes que analizar qué capacidades tienes de mitigación dentro de los ataques. Hay un gran volumen de ataques que son, de hecho, si miramos estadísticas de ataques en todo el mundo, de cualquier vendedor o de cualquier persona o analista que esté examinando cómo es la tipología de los ataques, la mayoría de los ataques son de menos de 10 gigabytes y de menos de 10 minutos, ¿de acuerdo? Es decir, son ataques muy rápidos, con un volumen no muy elevado, que eso te cubre a lo mejor el 90, no recuerdo las cifras exactas, no sé si era el 97, 98% de los ataques. Esto no quiere decir que que no te puedan atacar con un volumen elevadísimo, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que quiere decir es que durante la mayoría de los ataques que vas a recibir estadísticamente van a ser menores de 10 gigabytes. Con lo cual, si tú tienes una red de por lo menos 10 gigabytes, hay un montón de cosas que tú puedas hacer desde tu lado, ¿de acuerdo? Con lo que serían soluciones Entiendo. on-premise. Llega un momento en el que si tú no puedes lidiar con la capacidad, porque al final tú tienes un canal de entrada, si ese canal de entrada te manda más tráfico del que es capaz de gestionar, obviamente no puedes hacer nada. Ahí ya tienes que recurrir a otras soluciones, ¿de acuerdo? Esas soluciones son o hablar con tu proveedor de servicio o con tus diferentes proveedores de servicio o meterte ya en soluciones de tipo mitigación híbrida, ¿de acuerdo? Con una parte en la nube o una parte en casa. Perfecto. Aquí hay un inciso, no hay una solución perfecta. Ni la solución en casa es perfecta, ni la solución en la nube es perfecta, en el sentido en que son complementarias. No Ujú. puedes depender solamente de una solución en la nube, salvo que tu ancho de banda obviamente sea muy limitado, básicamente porque tú estás redireccionando todo el tráfico todo el rato hacia un tercero. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del entorno en el que estés, eso no es óptimo por temas de latencia, por temas de compliance, por temas de lo que sea. Una solución inline te va a valer siempre y cuando la capacidad de tu red sea lo suficientemente grande como para parar ataques de gran volumen,
¿de acuerdo? Entonces, ahí no Entiendo. es lo mismo una empresa que un operador, que un Tier 1 o que una empresa de Internet con servidores distribuidos alrededor de todo el mundo, ¿vale? Entiendo, me parece muy interesante eso que dices porque, claro, tu experiencia, llevas mucho tiempo en Corero y has debido ver muchos clientes en estado de pánico sufriendo este tipo de negación de servicio, en el que no solo hay que entender el vector de ataque, sino también, como bien dices, el tipo de empresa que es, tanto por tamaño como por estructura de red. Entonces, te quería preguntar, de todas esas cosas que has visto, buenas y malas, ¿algún caso de éxito o algo que tú recuerdes especialmente bien donde nosotros, Corero, hayamos conseguido ayudar al cliente de forma rápida y eficiente? ¿Y qué estrategia se utilizó en ese caso? A ver, lo malo de, de los casos de éxito de seguridad normalmente es que funciona cuando no sales en las noticias, ¿vale? Vamos a dejarlo, decirlo de alguna manera. Entonces, o sea, la seguridad, la buena es la que no se ve, ¿de acuerdo? Ujú, entiendo. Nosotros a lo largo de, o sea, yo llevo 12 años en Corero, a lo largo de estos 12 años obviamente ha habido muchos casos. Hay que tener en cuenta que en caso de un ataque inminente, esto no es un botón que hagas clic y desaparezca el ataque, ¿de acuerdo? O sea, tiene que tener un planteamiento inicial, tienes que ver cuál es la solución que más se adecua a tu red, etcétera. Nosotros tenemos clientes que llevan 7, 8 años protegiendo, por ejemplo, el segundo hoster del mundo, tiene nuestras soluciones. ¿Funcionan? Pues funcionan porque no han salido nunca en las Claro, noticias, claro. ¿de Ujú. acuerdo? O sea, al final ese es el objetivo, ¿vale? Hemos protegido festivales online, por ejemplo, con millones de personas conectándose a servidores web, votando, todo tipo de Ujú. eventos, infraestructuras que llevan funcionando durante un montón de años con cero downtime, sin ningún tipo de problema. Empresas de juego online, por ejemplo, con servidores distribuidos con millones de jugadores que están detrás de nosotros, ¿de acuerdo? En el sentido que Ujú. estamos protegiéndoles y no han tenido nunca un problema de denegación de servicio, ¿vale? O sea, al final, lo que sí que hay que tener en cuenta es muchas veces, o sea, la seguridad al final son capas, ¿de acuerdo? Ujú. Muchas veces se presta atención en el dato, se presta atención en cortafuegos, se presta atención en detectores de intrusiones, que obviamente todas esas partes son necesarias, pero hay que tener en cuenta que al final toda la capa de seguridad no te vale para nada si estás desconectado del mundo, básicamente, ¿vale? Con lo cual es Sí. una pieza más que hay que tener en cuenta. No es la única, pero sí que hay que tener en cuenta que es la primera que te conecta a Internet, ¿de acuerdo? Con lo cual, Ujú. si falla tu enlace con el mundo, básicamente estás aislado. Entiendo. Me parece muy interesante ese punto, ¿no? En el que una empresa puede tener un montón de sistemas de protección, pero parece que hay una espada de Damocles en la conectividad con Internet y si se pierde ese punto, afecta tanto a nivel reputacional como a nivel de servicio, como a la experiencia de usuario en muchísimas formas. Al final es el eslabón más débil y eso se Ujú, vio mucho, por ejemplo, cuando la pandemia, ¿vale? Mucha gente de repente tuvo que empezar a teletrabajar, ¿vale? Y ujú, acceder a la oficina. Entonces, ahí se vio, primero, que no todas las, que no todas las empresas tenían una estructura de, acceso, de trabajo remoto accesible, pero por otro lado también se vio que en el momento en que ese acceso remoto se cortaba, básicamente la empresa estaba parada, porque no tenías a nadie trabajando en remoto. Entonces, muchas veces piensas en, vale, yo no tengo un servidor web, yo no hago venta online, yo no hago streaming, yo no hago, o sea, no dependo de Internet para que mi negocio funcione. Vale, a lo mejor no dependes de Internet para que tu negocio funcione, pero dependes de Internet para que a lo mejor tus usuarios o tus empleados se conecten a la empresa y sean capaces de gestionar tu negocio, ¿vale? Porque tú puedes ujú. tener una fábrica y que no tenga absolutamente nada de venta a Internet, pero si tienes trabajadores remotos o tienes que hacer accesos remotos a gestionar cosas de esas fábricas y no pueden acceder, el efecto es el mismo, ¿de acuerdo? Entiendo, claro. Lógicamente, ¿no? Porque es como todo el acceso de fuera, al final no es solo el negocio, sino es la propia infraestructura Al necesita. final aquí lo que hay que evaluar es qué pasa si no tengo Internet. Muy bien, ¿Cómo entonces, afecta, cómo afecta eso a mi negocio? claro. Habrá gente que le afecte más, habrá gente que le afecte menos. Pero si eso afecta a tu negocio, básicamente tienes que poner medidas para ver cómo intentar minimizar el riesgo de que pase eso. ¿Vale? Vale, me da pie a la siguiente pregunta que estaba pensando. Supongamos que ahora, en los próximos minutos, nos llama un cliente en modo pánico que está sufriendo un ataque de negación de servicio y nosotros, Corero, aun sin
conocer nada de la infraestructura ni saber exactamente lo que está ocurriendo, ¿qué podemos hacer para ayudarle? ¿Qué estrategia podríamos plantearle? ¿Cuánto tardamos en instalar un producto? ¿Qué impacto tiene esta instalación sobre el producto? ¿Qué capacidad o qué flexibilidad tendríamos para, sin conocer bien la empresa o siendo cualquier tipo de empresa, para poder instalar un producto? Cuéntame un poco cuáles serían esos pasos A ver, de pánico. obviamente depende de la empresa. No es lo mismo una que tenga una sola conexión con muy poco ancho de banda o una empresa muy grande, muy distribuida, con Ujú, distintos puntos de acceso, etcétera, ¿vale? Lo que sí que te puedo decir es, los tiempos de despliegue de la solución son muy rápidos. Nosotros tenemos solución física y solución virtual. Obviamente, si dependes de una solución física, hay un periodo de envío de máquinas que, aunque tengamos una parte administrativa y de operaciones muy buena y muy efectiva, que funciona muy bien, obviamente eso lleva tiempo y es, sobre todo dependiendo de dónde estés en el mundo. La parte virtual se puede desplegar muy rápido. O sea, yo he desplegado soluciones vamos, yo y en la empresa hemos desplegado soluciones en menos de una hora, ¿vale? Al final, como todo, depende de la infraestructura que tengas, depende del volumen del que estemos hablando, aunque tenemos soluciones virtuales que pues, son capaces de gestionar 100 gigabytes de tráfico, ¿vale? Obviamente tienes que tener un entorno virtualizado que sea capaz de proporcionar por lo menos la conectividad a ese nivel, ¿vale? Pero entiendo. a nivel de despliegue, el desplegar la solución por lo menos solamente en detección o en detección incluso en mitigación es muy rápido. O sea, estamos hablando de en una hora puedes tener desplegada lo que sería la consola de gestión, la consola de reporting y una instancia o las que hagan falta de lo que sería de la solución de mitigación, ¿vale? De los protectores o los detectores, dependiendo del tipo de instalación que tengas. Obviamente luego, si tienes que interactuar con otros dispositivos de terceros como routers, etcétera, pues hay que hacer gestiones dentro de la red. Pero a nivel de desplegar una solución muy rápido, lo hemos hecho. Hace no mucho, en Chile, Ujú. desplegamos una solución en una tarde. Vamos, en una tarde, una hora y media estaba la solución puesta, la enchufamos de emergencia y solucionó el problema, ¿vale? Ahí funcionó muy bien nuestro partner, las cosas como son, y la gente del cliente en este caso, total colaboración, pero por poderse se puede hacer. En una hora puedes tener funcionando perfectamente un entorno, ¿vale? Perfecto. Ujú. No es lo normal, Sí, ¿vale? entiendo. Pues requiere cierta planificación, pero por poderse se puede. La ventaja es que el producto es, primero, muy rápido de desplegar y segundo, es muy flexible. Es decir, Ujú. nos adaptamos a cualquier tipo de entorno, cualquier tipo de infraestructura que tengas, ¿vale? Entonces, da igual que sea muy distribuida, da igual que esté muy concentrada, da igual que tengas mucho volumen, la solución es totalmente transparente, con lo cual la puedes desplegar en la red sin tener que hacer muchos cambios. Lo mismo, depende de qué tipo de solución tengas, ¿vale? Pero en normas generales, el despliegue es muy sencillo y muy rápido. Perfecto. Mira, me da pie a hablar un poco también de mi experiencia, porque todo esto que me has contado, que tiene mucho que ver con ese meterse en el barro cuando hay un ataque, que tiene mucha experiencia porque llevas muchos años en Colero. Mi experiencia es un poco más global porque he trabajado en diferentes sectores de la ciberseguridad y me han venido a la cabeza varias ideas sobre cómo otros competidores o otro tipo de fabricantes o cómo cada especialista en este tipo de protección está creando productos para proteger a sus clientes. Y algo que yo he aprendido en Corero en el último año y que viene muy a colación de lo que estás comentando, es que las empresas que tenemos que proteger, el vector de ataque o el punto de ataque es extremadamente pequeño. No digo pequeño de tamaño, sino que es como que es algo tan sencillo como aislar a una empresa a través de aislarle o desconectarle de Internet y hacerla imposibilitar que funcione en prácticamente ninguna dirección y lo relativamente sencillo que es para el atacante generar ese ruido dentro de la red y cómo afecta. Y estaba recapacitando sobre otros sistemas que he conocido de protección que hacen mucho análisis de comportamiento y que buscan el foco en formas de protección como muy estancas. Y según te he entendido y según mi experiencia de los procesos de venta, ocurre que cuando queremos proteger, y corrígeme si me equivoco, grandes cantidades de tráfico, por ejemplo 5 terabits de tráfico, los análisis de comportamiento o las protecciones que necesitan periodos de aprendizaje no parecen ser muy efectivas con anchos de banda tan grande donde tengo un entorno muy heterogéneo
donde hay muchísimas empresas, donde hay multitud de servicios, donde los servicios cambian, porque lógicamente yo estoy dando servicio a un cliente y ese cliente, si lanza un nuevo servicio, de repente lanza un servicio de streaming y de repente su tráfico para vídeo tiene un comportamiento diferente dentro de mi red, yo no puedo pretender que él me avise y que haga un estudio de aprendizaje en el sistema para la protección. Y lo mismo ocurre cuando hablamos de cloud, ¿no? Porque cuando hablamos de cloud entendemos que los entornos híbridos parecen los más ideales por el hecho de que estoy mezclando una infraestructura on-premise donde puedo hacer una revisión de lo que ocurre dentro de la infraestructura y una infraestructura en el cloud que hace como de hermano mayor, pero hay algunas empresas que confunden este concepto y mueven todo su servicio de protección a la nube en modos tipo always on, en el que redirigen todo el tráfico en la nube y en la nube se limpia. Claro, cuando hablamos de poca cantidad de tráfico, parece algo relativamente sencillo. Cuando hablamos de 500 gigas de tráfico, no parece muy factible. Entonces, quería preguntarte un poco cómo ves, cómo ves tú el tema de la nube y la solución híbrida y qué te parece adoptar esa solución. A ver, la solución híbrida al final es necesaria, ¿vale? Salvo que seas un operador global, que tengas ancho de banda de sobra, la solución híbrida al final es necesaria porque tú vas a tener siempre una capacidad máxima. O sea, se han visto ataques de terabytes. Si tú tienes 20 terabytes de red, pues perfecto, probablemente puedas lidiar, no, probablemente no, casi seguro que vas a poder lidiar con ella dentro de tu red, ¿vale? Pero en el momento en que ya dependes de un tercero, es decir, si no eres un Tier 1, vas a depender, en algún punto de tu vida, vas a depender de una protección externa. El tema de el always on o el always on, para ciertos ataques tiene sentido, para otras cosas no. Me explico. No es lo mismo que un always on, por ejemplo, te lo esté dando tu proveedor de servicio, ¿vale? O sea, al final, el que te está dando el cable de internet, si ya te está haciendo una protección always, te puede dar una protección always on en el sistema. Hay que tener siempre en cuenta que va a ser, digamos que a nivel de protección, un poco más genérica, ¿de acuerdo? Porque ellos no saben tus peculiaridades. O sea, al final, todas las soluciones de denegación del servicio tienes que ajustarla. Mencionabas antes las líneas base. Nosotros no utilizamos líneas base porque las líneas base, como has comentado, son cambiantes. Si yo saco una campaña de marketing y se empieza a conectar todo el mundo a mi web, si yo me baso en una línea base para hacer la detección de anomalías, básicamente es una anomalía, pero es una anomalía buena, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo último que quiero es cortar esa campaña de marketing, por ejemplo. En este caso, nosotros lo que intentamos hacer es intentar clasificar el tráfico malicioso, ¿vale? Porque al final los tráficos maliciosos son abusivos en alguno de los factores. Con eso quiere decir, cada red es distinta. El 99% de las redes funcionan igual. O sea, todo el mundo se cree que la suya es especial, pero la mayoría funcionan igual. Las conexiones web son las mismas en un servidor muy grande que en un servidor pequeño, ¿vale? Pueden cambiar diferentes cosas, pero lo genérico es lo mismo. Ahora, cuando tú fijas umbrales de detección o tolerancia de tu solución a ciertos ataques, si te lo está dando un proveedor que está gestionando teras de tráfico, obviamente la granularidad con la que te va a poder dar esa protección va a ser mucho menor que la que vas a tener tú en tu casa, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿dónde te va a ayudar? En los ataques realmente grandes. O sea, los ataques realmente grandes de 500 gigabytes, terabytes, lo que sea, esos tienen una tipología muy definida, ¿de acuerdo? Con lo cual, esos, la única manera de cortarlos realmente es cortarlos en origen. Y al final, la manera de cortarlos en origen es un proveedor global, con distribuciones en todos lados, que sea capaz de mitigar los ataques desde ese punto. Ahora, el resto lo tienes que ser capaz de gestionar tú, ¿vale? Porque al final, y ahí es donde tiene sentido las soluciones híbridas. Es decir, yo gestiono el día a día, yo gestiono hasta un determinado umbral y en un momento dado, si necesito hacer un paso a la nube o simplemente que alguien desde fuera me ayude a cortar lo que está viniendo, tener esa opción. ¿Es un error tener solo una? Depende del entorno, ¿vale? Y depende del caso. Lo óptimo que es tener cubiertos los dos aspectos, ¿vale? Tener cubierto el aspecto local, por decirlo de alguna manera, y el aspecto global mediante una protección en la nube o en un operador. Entiendo, claro, hay que proteger la infraestructura y hay que utilizar esa nube como hermano mayor. Perfecto, me ha quedado muy claro. Sé que hemos hablado muy deprisa y ha sido todo muy técnico. Queríamos que este webinar, y seguimos queriendo, que dure 30 minutos. Acabamos de terminar los 30 minutos, así que no queremos quitar más tiempo a nuestra audiencia. Quiero agradecer a todos el tiempo y la paciencia que han tenido en esta charla.
Y quiero invitaros a que si queréis aprender un poco más sobre esto de la negación de servicio, tenéis algún caso de éxito, queréis hablar con nosotros, que os conectéis a nuestra página web, a corero.com, y en el icono que hay de hablar con un especialista, pues se puede poner en contacto con nosotros y podemos organizar una pequeña reunión y hablar un poquito más sobre estos temas que, bueno, pues en media hora pues da para poco, pero seguro que tenéis un montón de dudas. Así que nada, muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Álvaro, por Gracias a ti. tu experiencia. Y nos vemos en breve. Gracias a todos. Hasta luego.